Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Siempre agradeciéndoles a todos ustedes por seguirnos en el programa y por favor suscríbanse al canal, activen su campanita de notificaciones, denle like y también compartan la información que es muy importante para todos aquellos que acceden al programa y también para nosotros mismos, para poder fortalecer el contenido. Ahora, escuchando también a los pacientes, a los familiares y también a algunas personas que tienen el interés de conocer un poquito más allá, tanto de la anatomía como de la localización de los tumores, la clasificación, pues ahora vamos a abordar un tema muy importante que es tumores del retroperitoneo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el retroperitoneo? Pues vamos a revisar un poquito de la anatomía. El retroperitoneo es un espacio anatómico, como dice, que está detrás del peritoneo, ¿no? Retroperitoneo, detrás del peritoneo. ¿Y qué es el peritoneo? El peritoneo abdominal es una capa que revierte toda la cavidad abdominal. Es como una bolsa, digamos así. Entonces, lo que está detrás de esa capa, hacia la espalda, es el retroperitoneo. ¿Y cuáles son esos límites? Adelante va a ser la cara posterior justamente de esa bolsa. Y hacia atrás va a ser una capa superficial que se le conoce como la fascia transversales de los músculos de la pared abdominal. Estamos hablando del abdomen. ¿De dónde a dónde va? Se extiende en la parte superior de un músculo que se le conoce como el diafragma. Recordemos que cuando hablamos del mediastino, tumores mediastinales, dijimos que el diafragma divide entre el tórax hacia arriba y el abdomen hacia abajo. Entonces, el diafragma, músculo diafragmático. Y abajo, hacia el revestimiento de la pelvis, que se le conoce también como el vientre, ¿no? El bajo vientre. Entonces, es la pelvis. Entonces, eso es ese espacio que es sumamente importante porque contiene estructuras vitales. ¿Qué estructuras hay a ese nivel? En primer lugar, vamos a considerar los riñones y los uréteres. Riñón derecho, riñón izquierdo. Y los uréteres son esos conductos que van hacia la vejiga. ¿Qué hace el riñón? Filtrar la orina. Llega la sangre y filtra los desechos y se elimina por la orina. Adicionalmente está la glándula suprarrenal que está por encima de los riñones, que lo vamos a tocar brevemente posterior. Están los grandes vasos, la aorta que baja del corazón y la vena cava inferior que sube desde las piernas. Sangre arterial baja, sangre venosa regresa. También está el páncreas, una porción del páncreas que básicamente se proyecta hacia el lado izquierdo. También es retroperitoneal. Y algunos nervios que discurren por esa área y también rodeados de un tejido conectivo, se le conoce como la grasa y algún tejido fibrótico. Entonces, eso es el componente o el contenido de este espacio. Vamos a hacer un breve paréntesis en cuanto a la anatomía para luego ingresar al tema sobre la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales son dos, derecha e izquierda. La derecha tiene una forma de un triángulo y la izquierda de una semiluna. Es como un sombrerito que se encuentra por encima de los riñones. Esta glándula pesa entre aproximadamente 4 o 5 gramos y mide más o menos 5 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. ¿Por qué ponemos énfasis en esta pequeña estructura? Porque esta estructura está formada de dos partecitas. La corteza y la médula, que produce unas sustancias que se le conoce como las hormonas. Entonces, la glándula suprarrenal va a producir una hormona que se llama el cortisol, que se encarga del metabolismo de las proteínas, las grasas, los carbohidratos y la respuesta al estrés. Ojo, respuesta al estrés. También va a producir otra sustancia que se llama la aldosterona, que controla la presión arterial y hace como un equilibrio entre el sodio, que es la sal, y el agua.
¿no? Para su eliminación o absorción. También contiene una sustancia que se llaman una hormona, los andrógenos, que tiene que ver mucho con las hormonas sexuales y dentro del sistema reproductivo. Eso es la parte externa. Y la parte interna, que se le conoce como la médula, produce dos sustancias que es la adrenalina y la noradrenalina. Estas sustancias se liberan en situaciones de peligro o de estrés agudo, ¿no? ¿Y qué producen? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y como que prepara esta respuesta para la lucha o la huida. Miren qué interesante. Y de ahí también se origina, en esa región se origina un tumor que se le conoce como el feocromocitoma. Este tumor es aquel que produce excesivas cantidades de estas hormonas de adrenalina y noradrenalina, por tal motivo nos lleva a provocar una crisis hipertensiva, o sea, aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, mire qué interesante la función de esta estructura. Pero bueno, quería hacer el paréntesis para poderles explicar un poquito sobre esta glándula. Obviamente vamos a tocar ese espacio y cuando también vamos desarrollando los programas, vamos viendo que cada órgano también lo estamos desarrollando de forma diferente. Pues ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el espacio que crecen en ese espacio que es el retroperitoneo. Los tumores retroperitoneales son raros, son raros. En el mundo se presentan entre 0,3 a 0,5 casos por 100.000 personas, ¿no? La mortalidad depende del tipo de tumor que está ahí. En nuestro país, lastimosamente, no hay registros porque la incidencia, o sea, es baja, pero más o menos constituyen de entre el 0,5 al 0,5% de los tumores intraabdominales. Pero sí es importante por la complejidad tanto del espacio anatómico como de las mismas condiciones que se diagnostica la enfermedad, como lo vamos a ver posteriormente. Se presenta básicamente en varones y en mujeres, entendiendo que cada uno de estos tipos de tumores va a ser más frecuente tanto en varones como mujeres. Un ejemplo en las mujeres es el gliomiosarcoma y en varones va a ser los tumores neurogénicos, ¿no? Y así sucesivamente. También vamos a ver que estos tumores constituyen, digamos, en el 70 al 80% son malignos y los tumores más representativos son los sarcomas retroperitoneales, que representan el 15% de todos los tumores a nivel de todas las partes blandas del cuerpo. Eso es el contexto general. Cuando hablamos de tumores, ojo, vamos a hablar de tumores benignos o tumores malignos. Siempre recordar que esa característica nos da el patólogo con la muestra de la biopsia que le entregamos, ¿correcto? Asimismo, decirles que en este espacio pueden haber tumores propios que se originan en ese espacio retroperitoneal, como también puede haber tumores que vienen de otros lugares, que se les conoce como los tumores metastásicos, ¿correcto? Primario versus metastásicos. Ahora sí, continuamos. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que se desarrollen esos tumores en ese espacio? A diferencia de los otros tumores que se originan en otros órganos, ya está descrito factores ambientales, algunos factores. En este caso, no está descrito nada de eso, pero sin embargo está asociado a algunos trastornos o síndromes hereditarios que se le conoce como trastornos genéticos. Y dentro de ellos hay unos nombres medio raritos, pero lo vamos a mencionar. Se llama el síndrome de Li-Fraumeni. Este síndrome está asociado al cáncer de mama, a los sarcomas de huesos, sarcomas de partes blandas, tumores cerebrales y tumores también de la glándula suprarrenal.
Otra de los síndromes es la neurofibromatosis tipo 1, que es un factor, que es un trastorno genético. Esta enfermedad se produce con unos tumores en los nervios superficiales o en los nervios periféricos que están hacia la piel, que se llama los neurofibromas. Y esta enfermedad se caracteriza por presentar unas manchas en la piel que se conoce manchas de café con leche. Pero asimismo también se presentan unas pecas en las axilas, en las ingles, y vamos a encontrar que hay trastornos también en, en los ojos y asimismo en los huesos. Otro de los... me estaba olvidando. La neurofibromatosis tipo 1, nervios periféricos. La neurofibromatosis tipo 2, solamente como literatura, ataca más o se presenta más en los adultos en los nervios de los pares craneales, o sea, en la cabeza. El más representativo es el octavo par craneal, que se encuentra en el oído interno y produce alteraciones de la audición, obviamente. Simplemente como un poquito de comparación. Adicionalmente, existe el síndrome de Werner. El síndrome de Werner es lo que se le conoce como la progeria, una enfermedad de la progeria o la progeria del adulto. ¿Qué es eso? Es un envejecimiento precoz, prematuro en la etapa de la pubertad o la adolescencia, donde empieza a crecer canas, a aparecer la caída del cabello, y adicionalmente se va a relacionar con las enfermedades como las diabetes, se relaciona también con problemas en los huesos y con úlceras cutáneas, alto riesgo de cáncer. Otro de los síndromes es la poliposis adenomatosa familiar o de Gardner, así se le conoce. Estos generan cientos de bolitas, de pólipos en todo el tracto gastrointestinal o el tracto digestivo, en colon y en recto. Se generan estas lesiones y son capaces de, digamos, de originar el cáncer al 100%. Pero también se asocian a otros tipos de lesiones, como por decir las lesiones en el hueso. Entonces tenemos que tenerlo muy presente. Otro de los síndromes está en relación también al nevus basaloide. O sea, ¿qué es esto? Son tumores que se presentan múltiples, con cánceres múltiples en la piel. Entonces son un nombrecito medio raros, pero cada uno tiene una característica. Pero ojo, lo que tenemos que determinar es que estos son trastornos genéticos. Ahora, no quiere decir que todas las personas que tengan alteraciones genéticas van a desarrollar el cáncer. Simplemente es un factor de riesgo que hay que considerar. Bien, entonces dejamos de lado eso y el otro factor que está determinado ya en la literatura es la exposición previa a tratamiento con radioterapia. Eso sí lo hemos visto en la práctica, que damos tratamiento con radioterapia y adicionalmente se presentan, ¿no?, este tipo de lesiones. Lo hemos visto, por decir, cuando irradiamos a la pelvis, que puede haber un sarcoma a ese nivel. Bien, prevención. Ya tenemos los factores de riesgo, ahora vamos a prevenir. Lastimosamente, nuevamente, en prevención primaria no existe. Lo que sí podemos hacer es estar atento a los síntomas, a los factores, a los signos de alarma que va presentando, como vamos a ver posteriormente, y hacer los estudios adecuados. Eso es una prevención secundaria o detección precoz, ¿no? Entonces, eso es el camino que vamos a seguir. Lo más importante de esto es, repito, estar atento a los signos que puede presentar. Y al respecto, signos y síntomas. Como es un espacio prácticamente inaccesible, los tumores pueden crecer. ¿Cuándo empiezan a dar síntomas? Cuando alcanzan un tamaño entre 5 a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque comprimen las estructuras que lo hemos mencionado o lo desplazan. Entonces, y eso son relativamente pequeños en los hallazgos iniciales, con los síntomas iniciales que tenemos, por decir. Es pequeño. Nosotros hemos visto tumores retroperitoneales que pueden llegar hasta 40
48 centímetros fue el máximo que operamos, ¿no? Enorme, una barriga, como se dice, muy, muy grande, crecen muy rápido. Entonces, conforme va creciendo, van a dar síntomas. ¿Qué síntomas? Puede aparecer ya la barriga se pone abultada y va a empezar a crecer una masa o un bulto. Puede haber dolor. El dolor puede ser abdominal o también puede ser dolor a la espalda. Ojo, ojo, ojito. Cuando hay dolor a la espalda, tenemos que determinar, ¿es propio de la espalda de la columna, que he visto errores diagnósticos, incluso terapéuticos, o es un tumor retroperitoneal primario o metastásico que está comprimiendo esa área y que produce dolor de la columna? Entonces, una forma de cómo llegar, digamos, a aclarar esa particularidad es estudios. Hacemos estudio de columna y hacemos estudio general del abdomen. Entonces, esos resultados nos va a decir de qué se trata. Ya lo hemos visto, algún caso lo comenté en la radio, de un tumor retroperitoneal, un cáncer avanzado retroperitoneal, y que a una paciente le estaban eh, incluso dando terapia física y rehabilitación por un problema, supuesto problema de la columna, y al final lo que era un cáncer avanzado, ¿no? Entonces, todas esas particularidades lo vamos aprendiendo con la experiencia en el día a día. ¿Qué más puede haber? Como desplaza estructuras, puede haber una llenura precoz, puede haber algún cambio en el apetito porque se siente lleno, puede haber una pérdida de peso que no se explica, puede haber cambios también en el hábito intestinal, o sea, estreñimientos o diarreas porque está ocluyendo, y puede haber, por otro lado, hinchazón de las piernas. ¿Por qué hay hinchazón de las piernas? Y eso lo hemos visto, por decir, cuando hacemos eh, un control en caso de cáncer de cuello uterino, por decir, pedimos tomografía. ¿Por qué? Porque a veces está hinchada las piernas. Entonces queremos determinar, ¿se hinchó las piernas por esa compresión que hace los efectos secundarios de la radioterapia? ¿O hay ganglios que crecieron en la parte posterior, que son los tumores retroperitoneales metastásicos? Y eso están comprimiendo la vena, ¿no? Que la circulación se hace más lenta y las piernas se empiezan a hinchar. También el sistema linfático, por supuesto, ¿no? Que ya lo hemos conversado en algunos otros programas, que los invito a revisarlos. Nuevamente, y a propósito, los invito a revisar, síganos por favor en el canal, están ahí por nombres todos aquellos programas que estamos realizando y ustedes pueden ingresar al programa que les es de, digamos, de interés. Pero yo, a mi modo de ver, todos son interesantes. Los invito a verlos. Entonces ya tenemos los síntomas. Recordar que los síntomas al inicio son inespecíficos y algunas veces son hallazgos. Pero no llevemos. ¿Por qué? ¿Por qué son hallazgos? Porque además, no tenemos todavía la conciencia de lo que es la prevención. Diagnóstico precoz. O sea, hacer exámenes cuando uno está sintomático. No tengo molestias, me hago mis exámenes. Aún no tenemos esa conciencia. Todavía estamos en la etapa, tengo molestias, voy a que me evalúen, ¿no? Y en la última instancia, ni siquiera al inicio. ¿Qué estudios diagnósticos? ¿Cómo diagnosticamos? Hay la presunción de que haya un tumor retroperitoneal, entonces, ¿cómo diagnosticamos? La historia clínica es fundamental. El examen físico, la historia clínica en relación a antecedentes familiares, si hay estos síndromes hereditarios en la familia, si tuvieron alguna de estas situaciones que fueron diagnosticadas, pues ponemos un poquito más de atención, porque podría estar relacionado. Evaluar también los signos y síntomas, o sea, es interesante lo que acabo de decirles, o sea, por qué se hinchan las piernas, por qué la barriga, por qué esos cambios, etcétera, por qué el dolor, etcétera. Y de cajón, imágenes. Y las imágenes, lo ideal ya no es la radiografía, sino la tomografía. La tomografía o la resonancia nos permiten ver si esos tumores, el tamaño, la localización, la extensión, la infiltración, etcétera, condiciones de cada tumor. Nos van a orientar tanto la tomografía como la resonancia. Y habitualmente también si hay compromiso de los órganos vecinos. Entonces, esto. Y adicionalmente, obviamente, si encontramos un tumor en el retroperitoneo, tenemos que hacer todo el estudio general, hacer, si es posible, de cabeza a pies, pero de preferencia de cabeza a pelvis. Hacemos los estudios tomográficos para determinar primario, metastásico. Miren qué interesante, ¿no? Eso se llama estudios de extensión de enfermedad, ese es el término. Encontramos el tumor.
¿Qué hacemos? Tenemos que ponerle nombre y apellidos. ¿Por qué? Es muy diferente tratar un tumor benigno que un tumor maligno. Si es un tumor benigno, por decir un ejemplo, y voy a operarlo, lo puedo sacar al ras, ¿no? Se corta el ras. Pero si es que es un tumor maligno, por decir un ejemplo, tenemos que retirarlo con márgenes libres, no dejar enfermedad. Y es más, si hay compromiso de otro órgano, es probable que se tenga que extirpar el órgano comprometido. En este caso, el que está más cercano es el riñón o el uréter o la glándula suprarrenal que tendríamos que extirparlo. ¿Me entiende? Pero por otro lado, puede ser que sea un linfoma retroperitoneal, un cáncer a los ganglios que lo hemos conversado en el capítulo del linfoma. Les invito nuevamente a revisarlos también. El tratamiento no es cirugía, el tratamiento es quimioterapia. Entonces, en relación a esos detalles, es sumamente importante la biopsia. Y con eso vamos a tomar decisiones terapéuticas. Y en cuanto a las biopsias, ya tenemos resultados. El patólogo que nos va a decir tumores benignos. Lo más frecuente, los lipomas, que son tumores de grasa. Lipoma es grasa. Los tumores neurogénicos benignos, que son más o menos un 20 a un 30% de su presentación, que se les conoce como los schwannomas, ¿no? O sea, son tumores de los nervios, de la vaina de los nervios, ¿no? Y adicionalmente también puede haber quistes linfáticos, que son unas bolsitas de agua a ese nivel. Y los tumores malignos. Dentro de los tumores malignos, los más representativos son los sarcomas. Y dentro de los sarcomas, el liposarcoma es el más frecuente. Lipograsa, sarcoma es tumor maligno, o sea, un tumor maligno de grasa, que representa aproximadamente el 50% de todos los tumores que se desarrollan en ese nivel. Que ahí existen también los leiomiosarcomas, ¿no? Que son más frecuentes en mujeres. Eso es de parte de un músculo. Los sarcomas indiferenciados, así se le conoce porque no tiene una estructura fundamental. Los linfomas retroperitoneales, que ya lo hemos hablado, ¿no? Que son cáncer a los ganglios. Y obviamente las metástasis de otros lugares. Tenemos un tumor ahí, a veces es pequeño, con tumores incipientes en otro lugar, y puede ser pues de cualquiera, puede ser mama, puede ser pulmón, puede ser recto, puede ser colon, puede ser cuello uterino, vulva, vagina, ovario, endometrio, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos puede hacer enfermedad, páncreas, ¿no? Estómago. Entonces, puede venir de estos órganos también del riñón, etcétera, ¿no? O sea, varios órganos que pueden venir a ese nivel. Y el tratamiento, obviamente, porque es importante, repito, 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 porque el tratamiento depende de cada órgano. Por decir ahí, adelanto también en relación a ello, porque el tema no es ese, es retroperitoneal. Si es un cáncer de mama, o pues vamos a ponerlo lo más frecuente, un cáncer de riñón, pues el tratamiento tiene que ser para un cáncer de riñón. Si el tumor retroperitoneal viene, por decir, del ovario, el tratamiento tiene que ser para cáncer de ovario, a pesar de que está localizado en otro nivel. Eso lo hemos conversado muchas veces cuando hablamos de tumores metastásicos. Bien, entonces, considerar siempre que los sarcomas son los más representativos. En relación a los estadios clínicos avanzado, al hacer los estudios de tomografías, de imágenes, nosotros vamos a determinar, obviamente, que el estadio está en relación al tamaño del tumor, a la presencia de ganglios, a las metástasis y dependiendo de cada uno de ellos al grado histológico, que es el grado de malignidad. Recordar siempre esto, que existe el menos malo, el moderadamente malo, el muy malo y el extremadamente malo, ¿no? Por eso se le conocen las diferencias. Y justamente de estos tipos de tumores, de lo que estamos hablando, tanto del estadio, tanto del tipo de tumor o subtipo de tumor y la respuesta a los tratamientos, es que va a depender el pronóstico. También cuando se opera de los márgenes, se retiró todo, no se retiró todo. Recordar que el principio oncológico es tratar la enfermedad, pero a veces lo que hacemos, incluso se hace en varios lugares, es, por decir, la resección de los tumores como serían benignos, lo dije al inicio. Y esto, siempre disculpando el término, nosotros no somos tumorólogos, somos oncólogos. Entonces,
El pronóstico va a depender de este tipo de clasificación bueno, de particularidades, digamos así. Por decir un ejemplo, el liposarcoma, que es el más frecuente, ¿no? El que es, digamos, el menos malo, el pronóstico de sobrevida a 5 años es alrededor del 70 al 90%. Pero mientras que es el más malo, que se llama el indiferenciado, ¿no? O el de alto grado, es solamente entre el 10 y el 30%. Miren qué interesante esos detalles. ¿Por qué? Porque estos tumores tienen un patrón de crecimiento muy rápido y adicionalmente tienen un patrón de recurrencia. Bien, entonces adelanté un poquito el pronóstico porque quería enfatizar en esos detalles de anatomía patológica. No olvidar también que en algunos tumores necesitamos el estudio complementario de los estudios, las características genéticas o moleculares del tumor que nos sirve para los tratamientos adicionales. Y hablando de tratamiento, ¿qué nos espera? La, digamos, el tratamiento curativo, o sea, el tratamiento de elección, el pilar fundamental es la cirugía, pero siempre y cuando se logre resecar toda la lesión con márgenes libres. De ahí que yo decía, es que si la biopsia nos dice que es un tumor muy malo, o sea, es un tumor maligno, un cáncer, y hay compromiso de una estructura, obviamente un órgano, se tiene que extirpar el órgano, le decimos en bloque, pero a veces hay compromiso vascular y a veces si hay compromiso vascular y vemos que es resecable y con eso vamos a controlar la enfermedad, podemos hacer una resección vascular y hacer un injerto, ¿no? Un injerto de arteria, un injerto de vena, etcétera, ¿no? Ya es otro tipo de manejo, una cirugía altamente especializada, pero con el único fundamento o digamos el objetivo es de curabilidad, control de la enfermedad. Porque de nada me va a servir tener un criterio equivocado que hacer una cirugía tan grande cuando desde el punto de vista oncológico no hay garantía de control de la enfermedad. Miren qué interesante es esto, ¿no? O sea, no se trata de sacar y sacar y sacar los órganos, disculpen la palabra, ¿no? Sino se trata de tener el principio oncológico muy claro. Bien, la radioterapia también es una de las alternativas, pero se usa en algunos casos, sobre todo cuando los tumores no son resecables, o puede ser antes o después de la cirugía cuando hay un riesgo de recurrencia. En ese ejemplo, por si retiré el tumor y estoy al ras, ¿no? Al ras, no hay margen, podría dar radioterapia. O también se puede optar por la radioterapia previa, reduzco el tumor y luego lo opero. La quimioterapia, que es una alternativa, va a depender del tipo de tumor. En sarcomas se puede dar la quimioterapia, pero después de haber extirpado la cirugía. Pero por decir, si tenemos los linfomas, la quimioterapia es de elección, como lo hemos conversado. No porque hablo bastante de linfomas, porque existen los linfomas retroperitoneales, que es un conglomerado de ganglios que son patológicos, que es propio de la misma enfermedad. En algunas literatura o en algún informe de tomografías, ustedes van a leer que dice síndrome linfoproliferativo. Eso es el término que se le da a ese hallazgo anatómico en las imágenes. Adicionalmente a esto también, pues ahora con el estudio molecular que les decía previamente, tenemos muchos conceptos que están siendo aclarados o muchas hipótesis que están siendo documentadas en relación a la respuesta a los tratamientos y sobre todo en estos agentes que tenemos como el tratamiento de la inmunoterapia. Pero siempre recordarles, conforme hemos desarrollado el programa, es en el sentido de que todo es personalizado. Si ustedes se dan cuenta en prácticamente todos los cánceres, es eso. Y en este caso también es personalizado porque depende de un equipo muy grande. O sea, hay un tumor, pero es un linfoma, va al quimioterapeuta. Si es un otro tipo de tumor, no resequetó, va al radioterapeuta posteriormente y posteriormente quimio. O sea, es un equipo, digamos, completo, multifuncional, multidisciplinario. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que tenerlo presente. ¿Y dónde encontramos ese equipo? En las instituciones altamente especializadas. De ahí que debe haber un compromiso de tener la sospecha, profesionales de la salud, tengo la sospecha, hago los exámenes, resultados,
referencia inmediata. No caer en el tema burocrático, ¿no? De todo esto de las referencias y contrarreferencias, etcétera, que los tiempos se postergan y los tumores crecen y llegan con cánceres avanzados, como es la norma en nuestro país. Entonces, es algo que tenemos que ver. ¿De quién depende? De nosotros mismos, que nosotros, digamos, tengamos ese compromiso de agilizar los tiempos. Recuerden que nosotros a veces rajamos, entre comillas, de las instituciones sin darnos cuenta que los que hacen a las instituciones somos nosotros mismos con estas actividades diarias. Así que hay que tenerlo muy presente ese detalle. ¿Qué queda como secuela? Un dolor crónico, un dolor por la misma zona, ya sea por la radioterapia, por la cirugía, alguna disfunción de los órganos, puede quedar limitación funcional, etcétera, ¿no? Y emocionalmente siempre esa incertidumbre y esa duda en relación al diagnóstico y también esta depresión, digamos, relacionada con los tratamientos prolongados y también con la incertidumbre de lo que pueda pasar. Así que el impacto es bastante grande. Por eso es que necesitamos, y vuelvo a repetirlo, como en todos los programas, un soporte psicológico durante todo el proceso al paciente y también, si podemos hacerlo, con la familia que está encargada de los casos, ¿no? Y ya por demás decirles que nos lleva un diagnóstico tardío. Poco acceso, no lo pensamos mucho, no sabemos que existe, ¿no? Las condiciones económicas, condiciones geográficas, los mismos sistemas que no están articulados, etcétera. Así que eso, todas esas barreras lo podemos romper si nosotros nos concientizamos, nos educamos, nos instruimos y empezamos a reclamar nuestros derechos. Yo tengo derecho a atenderme, así que tengo que acudir, ¿no? Nosotros en ese aspecto somos muy pasivos, ¿no? Me dieron la fecha a 3 meses, bueno, voy a esperar, pues, sin entender que somos prioridad. Y que ustedes ven en este tema de los sarcomas retroperitoneales, el tiempo es valioso. Entonces, muchas veces los que dan las citas y todo eso no conocen el concepto de la enfermedad, ni siquiera leen un papel, entonces obviamente no saben la prioridad que tiene cada uno. Pero si nosotros escuchamos este programa y dice, oh, en la tomografía dice probable sarcoma, voy a empezar a reclamar mis derechos fundamentados. ¿Por qué? Porque lo dice un profesional, o sea, es veraz la información, ¿no? Acá recordarles siempre que este programa lo hacemos con gran responsabilidad, tratando en lo posible de que toda la información sea adecuada, concisa y sobre todo con la verdad. Muy bien. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Agradecerlos por seguirnos en este programa, agradecerlos a todos ustedes y siempre compartan la información. No se olviden de ello. También muy orgullosos porque seguimos avanzando con los suscriptores y también interesante es de todo el mundo. Escríbanos de dónde, qué país de qué región de nuestro país o de qué país nos escriben también para tenerlos en consideración y de repente algunas sugerencias de unos temas que podemos abordar. Y también, pues gracias a Dios, la aceptación es grande y estamos realizando las consultas de forma virtuales con ahora el boom de la telemedicina. Bien, muchas gracias. Que la paz reina en todos los hogares. Dense ese abrazo de familia, ese abrazo de hogar, siempre velar por la familia, que es lo más interesante. Y, por otro lado, a cuidar nuestro planeta. Recuerden siempre que la contaminación es aquel que nos lleva a desarrollar muchos cánceres. Aprendamos a convivir con la naturaleza cuidándola, que es nuestra casa. Muchas gracias, bendiciones, chao, nos vemos pronto, chao.